El tema de la supervivencia ante la desgracia es tan persistente y estimulante en la ficción como antiguo. Enfrentarse a la muerte resultaba más dramático si cabe que la propia muerte. El conocimiento de una enfermedad les ha servido a los creadores de historias como un punto de inflexión importantísimo desde el cual empezar arcos argumentales, realizar cambios radicales en las tramas o reflexionar sobre el sentido de la vida o el temor ante la muerte. En este sentido, la escasa aparición del cáncer como peligro mortal en los incipientes años del celuloide era debida a los insuficientes conocimientos médicos de los que se disponían. A ser cierto, la simple novedad de la mención del cáncer en películas como Amarga Victoria suponía una revolución apenas testimonial. What's she got? Yes, what have I got? Technically it's called glioma. Vivir, de Akira Kurosawa, sí que marcaría, sin indagar en temas clínicos, el papel coincidente que la sola afección de la enfermedad acarrearía a sus personajes. Al igual que en la película japonesa, el conocimiento clínico por parte de los protagonistas implicaba una ruptura dramática dentro del guión, cuya revelación de la enfermedad les solía impulsar a mejorar como personas, a realizar proyectos verdaderamente relevantes para su comunidad o a procurarles reconciliaciones familiares. Solían ser historias de redención, de purificación de conciencia, de atar cabos sueltos y de materialización de últimas voluntades ante el siempre inevitable final. La dificultad en retratar el cáncer y sus consecuencias hizo que tan solo genios de la dirección se acercaran a él de manera reseñable. Les cartes disent la mort, et moi j'ai vu le cancer. Elle est perdue. En Cleo de 5 a 7, Agnès Varda relacionaba la fealdad con la enfermedad y exponía a su protagonista ante la belleza de la vida y el temor melancólico de su desaparición. La crudeza de Gritos y susurros, del sueco Ingmar Bergman, utilizaba el dolor físico para hablarnos de sus personales fijaciones con la muerte y la incomunicación. A partir de la década de los 70, con un conocimiento superior del conglomerado de más de 100 enfermedades que se aunaban bajo la palabra cáncer, el cine continuó utilizándolo más que nada para realizar grandes golpes de efecto dramático en películas tan populares como Love Story. Have you ever seen Terms of Endearment? Jesus, Adam, just tell her. Igualmente, la oscarizada La Fuerza del Cariño consolidaba el mismo esquema y parecía levantar definitivamente el tabú que atemorizaba a la industria del entretenimiento sobre temas tan pesimistas y poco apetecibles como los tumores malignos, los linfomas o leucemias. Sin embargo, tan fina es la línea traspasable entre el humor y lo hiriente que desde la producción fílmica apenas se han presentado casos en los que la enfermedad y la comedia contribuyeran a crear historias más normalizadas y que inspiraran optimismo sobre el público. Oh my God, my arm. Oh, I'm telling you, it's nothing. oh. I'm not scared. You're in great shape. Great Really? shape. Yeah. Oh, you have a little bursitis in your arm, but Well, that's fantastic. yeah. You see, Oh, what my do I God, always thank say? you. The most beautiful words in the English language are not I love you, but it's benign. Look, we could do some more tests, but I La génesis del proyecto de 50-50 tiene su origen en la experiencia real del guionista Will Reiser y su relación de amistad íntima con el también guionista, productor y actor Seth Rogen. The inception of the idea, I mean, it all comes from I had cancer 6 years ago when I was 25, and at the time Seth was one of my closest friends, and you know, the way we dealt with it was we didn't sit around and talk about our feeling. We just made jokes and we sort of tried to make fun of the absurdity of the entire situation. And one night we were at a party and someone asked me if I had made a checklist, like a bucket list of all the things I wanted to do. And since I had cancer, which to them seemed like an incredibly logical question, and I was like, no, that's just not how it really works. Like I'm actually really sick, and I would like to, I just want to sleep. I don't really want to go to Africa. And we started talking about it and just how like there's no comedy about, there had never been a comedy about cancer. And so that night we just started talking about like, well, why don't we do
why don't we do like a buddy comedy about cancer? And that was sort of the inception of the idea. And then once I got better, about a year later, Seth and one of our other producers, Evan Goldberg, they both urged me to write the script. El apoyo de Seth Rogen como productor y amigo marcó el tono de la película. En 50-50, además se atribuyó, con el nombre de Kyle, el personaje de colega del protagonista. Sus interpretaciones y guiones se caracterizaban por tratar sin tapujos temas como el sexo y las drogas, abundando para ello en referencias a la cultura popular como el cine, la televisión o la música, en los que utilizaba un vocabulario improvisadamente deslenguado, repleto de exabruptos. Salvo la veterana actriz Angelica Houston, que representaba a la madre, siendo el personaje que más fielmente se trasladó al guión desde la vida real, el resto del equipo estaba formado por jóvenes adecuadamente inexpertos en lidiar con sus respectivos roles. El reparto estaba encabezado por Joseph Gordon-Levitt, que daba vida al alter ego de Will Reiser, y Anna Kendrick interpretaba el papel de su terapeuta. You know, I don't want to do a disservice to an entire profession, but at the same time, you know, this character is new and inexperienced and young, and she's not very good at her job. So, you know, I guess I just hope that people realize that that's not indicative of an entire group of people. You know, the woman that I met with who was helping me, you know, she basically just, you know, talked to me about the mistakes that she made when she was starting, and we, you know, tried to put all of that into Catherine because. Según un estudio que medía la importancia del cáncer en las películas con el propósito de ayudar a los oncólogos, a los pacientes y a la sociedad sobre el uso pedagógico y sensible del cine, 50-50 estaba adscrita bajo el epígrafe de relevante por ser protagonizada por un afectado de cáncer y en la que se describían manifestaciones clínicas, se practicaban pruebas diagnósticas y se aplicaban algunos tratamientos. Lejos de recrearse en la tragedia y atendiendo a la dificultad del tema tratado, la película respiraba honestidad y era un canto a la amistad. La experiencia positiva de su visionado entre pacientes dictaminaba que el público resaltaba el hecho de que Adam mantuviera su sentido del humor y una actitud normalizada de acuerdo con un joven de su edad. A 50-50 se le otorgaron diversos premios relacionados con el guión escrito por Will Reiser, aunque el más especial fue el entregado en 2012 por la Cumbre sobre el Cáncer para Jóvenes Adultos, en el que reseñaban el coraje, la irreverencia y la creatividad para lograr un cambio significativo en nombre del movimiento por la supervivencia del cáncer. El título de la película hace referencia a las probabilidades de sanación de Adam. 50% de supervivencia frente al 50% de muerte. Pero aventurando otra hipótesis, podríamos decir que mientras que el paciente es la mitad de la ecuación, la otra mitad, el 50% restante, es el apoyo del entorno, el amor de los seres queridos, el cuidado de los profesionales y el empuje necesario que ejercen para superar el trauma y vencer a la lacra de la enfermedad que mayor temor nos infunde.